Muchas gracias. En efecto, continuamos con este proyecto denominado Delimitación Dinámica de Zonas Metropolitanas en México, un enfoque multidisciplinario. Este proyecto surge un poquito en la misma línea de un servicio más que un producto que se desarrolló internamente en INEGI, el estratificador, no sé si lo conozcan, pero la idea un poco es conceder al usuario el acceso a la información, a los datos, a través de un manejador, de un explorador, de un sistema, ¿sí?, que permita entonces mucha mayor versatilidad, mucha mayor flexibilidad en el uso de la información, que las restricciones que por razones de privacidad, de confidencialidad, pues no podemos entregar la información, pero si indirectamente a través de un sistema esto se logra, qué bueno. Entonces, nos pasa algo parecido. Leí hace poco una nota sobre la estadística y decían, bueno, es que pues los estadísticos oficiales están muy acostumbrados a producir promedios, ¿no? Padre. ¿Y existe el mexicano promedio? No, no existe, ¿no? 51% mujer, 49 hombre, en fin. No, no existe el mexicano promedio, no, es una broma. Pero, entonces, necesitamos de verdad conceder entonces mayor flexibilidad en el uso de la información, el uso y el acceso a la información. Algo semejante pasa con las zonas metropolitanas. Hay un grupo, un comité que determina que la zona metropolitana de la Ciudad de México es esto y es aquello, tiene sus criterios, tiene las variables, tiene sus indicadores, y se acabó. Si le gusta a usted, señor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que esa sea la zona metropolitana, qué bueno. Si no, ni modo, esa es la zona metropolitana. Cuando en realidad, según diversas necesidades, las zonas metropolitanas podrían definirse de diversas formas. Entonces, un poco la idea detrás del proyecto es esa, conceder flexibilidad en el uso de información, que el usuario determine qué es lo que necesita, qué es lo que puede usar, acceso a la información que evidentemente está ahí, y en esa medida entregarle algo que le resulte más útil a cada necesidad que satisfacer una necesidad promedio que puede terminar no satisficiendo a nadie, ¿no? Entonces, no sé si ya puse nerviosa a Isela, pero déjenme, esto va a estar a cargo de ella y déjenme hacer la presentación. Ella es profesora investigadora y coordinadora académica del Programa de Estudios Metropolitanos del Instituto Mora. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, maestra en Administración Pública por el CIDE, maestra en Política Pública por la Universidad de Birmingham, en Inglaterra, y licenciada en Planeación Urbana por la Universidad Autónoma del Estado de México. Sus líneas actuales de investigación son gobiernos locales, competitividad, política pública y estudios urbanos, regionales y metropolitanos. Sus publicaciones más recientes han sido sobre actualidad y retos de los estudios metropolitanos, competitividad de las ciudades en México e iniciativas de desarrollo económico local en México también. Sin más, por favor, Isela. Sí. Gracias, Alfredo. Bueno, lo que yo les voy a presentar en este día es la primera etapa del proyecto de delimitación. Nosotros iniciamos este proyecto en agosto del 2016, es un proyecto que se va a desarrollar en un año. El objetivo de este proyecto, ya, bueno, Alfredo hizo algunas precisiones, es desarrollar una aplicación en línea, una aplicación web, en donde diferentes tipos de usuarios y tomadores de decisiones puedan definir sus zonas metropolitanas cartográficamente, identificarlas, visualizarlas, mediante la selección de ciertas variables que consideren pertinentes, criterios y otra información de acuerdo a necesidades específicas. De manera particular, se pretende desarrollar métodos que permitan seleccionar este tipo de información para delimitar, crear una metodología para que los usuarios puedan interactuar con esta información, realizar un análisis de modelos espaciales que pueden utilizarse para realizar la delimitación,
ofrecer criterios alternativos en la conformación de estas zonas metropolitanas y desarrollar, programar opciones de visualización en donde el usuario pueda utilizar las delimitaciones de acuerdo a sus intereses particulares. ¿Qué tiene de particular esta delimitación con respecto a las que ya existen? Esta delimitación está basada en el dinamismo, también como ya se comentaba antes, las delimitaciones que existen hasta ahora son fijas, son estáticas, es una sola. Puede ser que sean muy útiles para ciertos objetivos, pero tal vez no para todos. Entonces, lo que se quiere de esta delimitación es que tenga ese criterio dinámico, que sea flexible, que sea cambiante, que tenga más dimensiones territoriales. Sabemos que hay ciertos datos que podemos encontrar a mayor nivel de desagregación que otros, no todos tienen que ser a nivel de municipio, entonces pretendemos agregar más niveles de desagregación. Y una cosa muy importante es la heterogeneidad. Se están tomando a las ciudades de México no solo como un tipo de ciudad, sino como una diversidad de ciudades en donde las condiciones son cambiantes y pueden existir ciertas especificidades que las hacen importantes en algunas variables, algunas, y en otras variables a otras. Este es un proyecto que se realiza de manera institucional entre el Instituto Mora y el Centro Geo. Esta ha sido una cuestión complementaria entre las dos instituciones, porque el Instituto Mora cuenta pues con las capacidades en cuestiones teóricas, mientras que el Centro Geo tiene las capacidades técnicas para poder desarrollar la herramienta. Esto no quiere decir que trabajemos de manera separada, sino que nos podemos complementar muy bien y aprovechar las capacidades que cada uno tiene. Entonces, lo que pretendemos aquí es una nueva delimitación, una nueva forma de delimitar las zonas metropolitanas en México. Bueno, la metodología se divide en dos partes, una teórica y una técnica, y estas se dividen a su vez en dos etapas, que son las etapas de desarrollo del proyecto. La etapa 1, que es en la que estamos ahora, que es la etapa teórico-metodológica, y la etapa 2, que es la técnico-práctica, que ya se refiere más específicamente a la herramienta, al desarrollo de la herramienta web. En esta etapa 1, básicamente tenemos tres fases. Primero, lo que desarrollamos fue una investigación teórica sobre qué es lo que existe sobre delimitación de zonas metropolitanas a nivel mundial y en México. Después, qué es lo que nosotros queremos hacer, qué podemos retomar de lo que ya está hecho y qué es lo que nosotros proponemos. Y la parte metodológica, que es cómo lo vamos a hacer. Bueno, en esta revisión teórica, que ya la realizamos, primero hicimos una revisión a nivel internacional y nacional en todos los continentes, en todos los países que tuvieran alguna publicación sobre delimitación de zonas metropolitanas, tanto a nivel académico como a nivel oficial de oficinas públicas. Vimos diversas definiciones, diversas características, la utilización de diversas metodologías y criterios que nos sirvieron para conocer el contexto sobre qué se ha hecho de las zonas metropolitanas. Entonces, en el nivel internacional determinamos los hallazgos, qué es lo nuevo que se ha hecho, cómo ha ido evolucionando esta delimitación de zonas metropolitanas, qué observaciones podemos tener de eso, cuáles son las tendencias de acuerdo a los diferentes tiempos, porque dependiendo del tiempo en que se hizo, era el tipo de información que se utilizaba, porque a lo mejor es lo que se tenía a la mano o a lo mejor eso es lo que se necesitaba. Y toda esta información se utilizaba de acuerdo a diversos contextos. Se tiene, por ejemplo, en Asia, están tratando de desarrollar mucho el tema de la cultura, ¿no?
Y en África, por ejemplo, la delimitación de zonas metropolitanas tiene que ver mucho con la cuestión de las guerras y la cuestión étnica. Bueno, después en México lo que vimos también, que bueno, de esto ya teníamos mayor conocimiento porque ya habíamos estudiado esta parte en otros estudios. Entonces, lo que vimos aquí es qué se ha hecho, cómo se ha hecho y cuándo se ha hecho. En realidad, en México tenemos el antecedente más, bueno, que se podría considerar el primer antecedente, es el estudio de Uniquel, en donde hace una delimitación de zonas metropolitanas. Después vienen otros intentos de otros investigadores, como Negrete y Salazar, Jaime Sombrino, y también tenemos las delimitaciones del grupo interinstitucional de INEGI, CONAPO y Cedesol. Bueno, entonces para nosotros hacer una delimitación dinámica teníamos que contar con este contexto primero y decidir qué podemos usar de lo que ya existe. ¿Con qué datos contamos? Es muy importante la información. A veces uno quiere hacer muchas cosas, pero la información disponible no nos los permite. Entonces, también, ¿y cómo vamos a hacerlo? Bueno, aquí es importante mencionar nuevamente que nuestro centro de atención es el dinamismo. Entonces, esto es lo que está al centro de nuestro trabajo. El dinamismo está desde la definición de las zonas metropolitanas, en donde no solo tomamos cuestiones estáticas, sino que tratamos de ver la diversidad de los municipios. No es un solo tipo de ciudad o municipio, son varios tipos, y bueno, lo voy a explicar más adelante. La delimitación puede ser cambiante, dependiendo de las temáticas, dependiendo de los tiempos. Entonces, el dinamismo está presente en cada uno de los temas. Bueno, entonces, para nosotros hacer una delimitación dinámica, partimos, bueno, de la cuestión teórica que ya les mencioné. Después tenemos los datos. ¿Cuáles son los datos disponibles? ¿Qué datos podemos utilizar? Entonces, podemos hacer una delimitación a través de los datos, que es lo que nos marcan los datos, pero también queremos complementar con una delimitación física, que es a través de imágenes. El INEGI maneja datos por AGEB, localidad, municipio, que son los que nosotros estamos retomando, algunos por manzana también, y estamos viendo cuál es la delimitación que nos dan los datos en un mapa y cuál es la mancha urbana que existe, y poder complementar ambas. La delimitación analítica, que es la delimitación de los datos, nos da diversos tipos de municipios de acuerdo a la participación que tiene cada una de sus variables. La delimitación física nos da los límites de las zonas metropolitanas de acuerdo a las manchas urbanas que se pueden también notar en los mapas que tiene INEGI, también en las imágenes satelitales que vamos a utilizar para todas las ciudades. Este es un trabajo que está tomando mucho tiempo, estamos en etapa experimental, entonces vamos avanzando en ese sentido. Entonces, aquí lo que medimos en el dinamismo es la heterogeneidad, ¿no? Tenemos diferentes tipos de municipios, o ciudades, tenemos centrales y tenemos periféricos. En las centrales podemos ver cuál es su representatividad a nivel nacional, cuál es su importancia en el sistema urbano nacional, mientras que los periféricos lo que tenemos que ver es qué relación tienen con los municipios centrales y con los otros cercanos dentro de su misma zona metropolitana. Entonces, en los municipios centrales es una importancia en el contexto nacional, y en los periféricos es una importancia en la zona metropolitana. Es importante mencionar aquí que nosotros no partimos de las zonas metropolitanas que ya están definidas actualmente, estamos haciendo una cuestión totalmente nueva. Entonces, no necesariamente van a coincidir los límites y los municipios que las integran actualmente. Estamos definiendo los límites
por el nivel de desagregación mayor posible. En este caso, lo que hemos detectado hasta ahora es que las AGEP son las que más nos pueden acercar a ese tipo de delimitación. Utilizamos las AGEPs porque no queremos utilizar municipios completos como lo hace ahorita la delimitación que existen, porque no tienen las mismas condiciones, no necesariamente todo municipio tiene que estar integrado a la zona metropolitana, tenemos que ver realmente qué parte sí y qué parte no. Bueno, entonces los criterios también son diversos. Para los municipios centrales, pues tenemos que ver la importancia en términos de población, en términos económicos, en términos de especialización de servicios a nivel nacional, así los determinamos, y los periféricos es con relación a los municipios centrales y a los otros municipios que están cerca de ellos, también cómo participan en términos económicos, cuáles son las características de su población, cómo se mueven, si se mueven por trabajo, si se mueven por educación, hasta dónde llega la mancha urbana y cuáles son las características de esa mancha urbana, qué tipo de población vive ahí y qué tan urbanizada está esa población. Entonces, tenemos los tipos de municipios, que están los centrales por niveles de participación y los periféricos, que por el momento los estamos identificando por anillos de influencia. Entonces, estamos identificando diferentes tipos de municipios, pero a su vez los centrales y los periféricos pueden tener subdivisiones. Entonces, los centrales, estamos viendo niveles de participación que unos tienen altos, medios, bajos. Ahorita lo hemos dividido así, no necesariamente va a quedar estos nombres, ¿no? Pero es más o menos para que dar una idea de lo que estamos realizando. Mientras que los periféricos podemos detectar que hay un primer anillo con un tipo de participación, hay un segundo anillo con otro tipo de participación, puede haber un tercer anillo en algunos casos, ¿no? Esto es solo para mostrar las subdivisiones. Entonces, diversos tipos de municipios y diversos tipos de participación de este tipo de municipios nos van a dar diversos tipos de zonas metropolitanas también en el país. En esta etapa experimental, ahorita la idea que tenemos es que vamos a tener tipos y etapas de zonas metropolitanas o ciudades. En este estudio no solo estamos tomando en cuenta las zonas metropolitanas, las zonas conurbadas, sino también las ciudades importantes del país, que aunque no están conurbadas, no tienen relación física con manchas urbanas que se extiendan más allá de sus límites político-administrativos, sí tienen una importancia a nivel nacional que nosotros queremos también tomar en cuenta en este estudio. Entonces, más o menos este es el esquema que pensamos que va a quedar al final. No vamos a tener un sistema urbano nacional, sino vamos a tener un sistema urbano metropolitano nacional, en donde vamos a tener zonas metropolitanas de diversos tipos, dependiendo de los municipios que las conformen, y también vamos a tener ciudades importantes. Entonces, en los métodos que estamos utilizando, tenemos varios métodos para determinar varias cosas. Tenemos, por ejemplo, para el tema de policentrismo, que es lo que queremos también mostrar de las zonas metropolitanas a nivel nacional, si tienen un solo centro, si tienen varios centros. Estamos usando un modelo gravitacional, aparte también del análisis separado de los datos. Para discriminación de variables estamos utilizando el análisis factorial. Para ver concentración de variables estamos utilizando análisis de conglomerados, y para la expansión territorial estamos utilizando tanto imágenes satelitales como las imágenes que proporciona INEGI sobre manchas urbanas por AGEP. Bueno, entonces el dinamismo del que estamos hablando está en la definición de variables para la delimitación. Estamos tratando de incluir variables estáticas y dinámicas. Los límites detallados por AGEP para la delimitación base, vamos a partir de una delimitación base, y a partir de esa delimitación entonces incluimos las demás temáticas en donde los límites pueden variar.
Los cambios de límites para temáticas y tiempos, estamos tratando también de incluir al menos 2 puntos en el tiempo para poder hacer comparaciones de cómo se mueven las manchas urbanas y los límites de un año a otro. Y estamos tratando de introducir otras variables para definir municipios centrales y periféricos, como les mostré anteriormente, diferenciando los municipios centrales de los periféricos y sus subtipos. Vamos a tener tipologías de zonas metropolitanas, estamos introduciendo a las ciudades importantes y no solo las zonas metropolitanas, y vamos a ver las etapas en que se encuentran estas zonas metropolitanas. Con la información que tenemos actualmente, creemos que podemos llegar a definir si están las zonas metropolitanas en una etapa inicial, en una etapa intermedia o en una etapa consolidada de metropolización. Los productos que tenemos comprometidos para esta primera etapa del proyecto son 4. Es el análisis teórico de las zonas metropolitanas en el mundo, el estudio sobre zonas metropolitanas en México, el análisis de la disponibilidad de información y qué podemos usar de esa información, y los modelos espaciales que podemos utilizar para el análisis de información y para la representación cartográfica de todas las variables que estamos estudiando. Entonces, básicamente eso. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, por favor. Si hubiera preguntas. A ver, de este lado hay una. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Norlan García, del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Usted mencionó que esta nueva delimitación de zonas metropolitanas es diferente a la que se encuentra actualmente. Yo, como usuario de información, ¿cuál es la ventaja de utilizar la que ustedes proponen contra la convencional que ya está dada? Sí, bueno, aquí no se trata de decir cuál es mejor que otra, no es dependiendo de los intereses que cada uno tenga. Seguramente la delimitación que hay actualmente ha servido para diferentes fines y se ha utilizado perfectamente, pero este tipo de delimitación que nosotros estamos haciendo pretende ser más flexible. Tiene la definición de los límites no es fija. Entonces, le pongo un ejemplo, si queremos ver contaminación, ¿no? Entonces, ¿cómo se definen las zonas metropolitanas de acuerdo a la contaminación atmosférica? Entonces, usted puede entrar a la herramienta web y puede pintar su zona metropolitana de acuerdo a la característica de contaminación. Entonces, esa delimitación seguramente no va a ser municipal, ¿no? Seguramente va a ser regional, porque la contaminación no la puede encajonar en un municipio determinado. Entonces, es ese tipo de cosas que va a tener esta herramienta, en donde usted puede jugar con variables, puede meter ciertas variables para que le salga un tipo de zona metropolitana con ciertos límites que le caracterizan esas variables. Eso es. Sí, a ver, Gerardo. Hola, soy Gerardo Leiva del INEGI. Además, para abundar un poquito en eso que ya estabas explicando, el producto final, entiendo entonces que me permitiría tener como una lista de posibles conceptos de zona metropolitana, y de manera que yo pueda generar un mapa o un mapa para representar cada una de esas diferentes concepciones de zona metropolitana. Y por otro lado, posiblemente también tendría un conjunto de variables con el cual yo podría, independientemente de las definiciones ex ante, poder crear mi propia definición a partir de un conjunto de criterios que estarían a la mano. ¿Es más o menos esa la idea de lo que se va a hacer? El producto final va a ser una herramienta web. Es una aplicación que se va a tener en línea, en donde el usuario puede escoger variables de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a lo que esté estudiando, y entonces el mapa se va a pintar de acuerdo a esas variables. Nosotros partimos de una delimitación base, o sea, la concepción de zona metropolitana es una sola,
pero cambian los límites. Entonces, esta delimitación usted puede ver al inicio, si, por ejemplo, quiere ver, píntame las zonas metropolitanas de todo el país, ¿no? Entonces, el mapa le va a desplegar las zonas metropolitanas de acuerdo a la delimitación base. Esta delimitación base no solo le va a decir cuáles son los municipios que integran esa zona metropolitana o las AGEPs o hasta dónde llegan sus límites, sino que le va a decir qué tipo de zona metropolitana es, si es una zona metropolitana inicial, intermedia o avanzada o consolidada, si tiene anillos periféricos, si tiene uno, si tiene dos, cómo participan esos municipios, qué importancia tiene a nivel nacional con respecto a todas las zonas metropolitanas. Entonces, en realidad es información que es más compleja, ¿no? No es solo, ahí está la zona metropolitana y estos son los municipios, no, es información complementaria que también le va a desplegar. Nada más, en complemento a esta pregunta, como parte del proceso de la investigación, hay una revisión de lo que se ha hecho en el mundo en la materia. Sí. Y mi pregunta es si hay algo parecido en la experiencia internacional a eso que ustedes están proponiendo entregarle al INEGI, al Fondo CONACYT INEGI. No lo hemos encontrado así como una aplicación web, sí hemos encontrado varios intentos por hacer las zonas metropolitanas dinámicas, pero en realidad los límites no varían, o sea, siempre es una sola delimitación. Lo que se trata de hacer es aplicar varios métodos como algoritmos para ver qué tan amplia o tan baja es la participación de los municipios que están en esa zona metropolitana, pero una aplicación así no encontramos. Bien, entendía yo que hay alguien en Aguascalientes que quería participar, no es el caso. Ah, bueno, entonces continuamos. Gracias. Bueno, felicidades, y si entiendo bien, esta sería una aplicación para usuarios en general. Mi pregunta es si una vez que el usuario con sus ideas pudiera alterar esa delimitación base, ¿tendrá toda la información de las AGEPs que conformen la delimitación propia que el usuario construyó? Sí, la información base va a estar ahí en la herramienta. Nosotros tenemos que ver cómo vamos a permitir la combinación de variables, porque no se pueden mezclar peras con manzanas. Entonces, los algoritmos, la programación que va a tener la herramienta, le va a desplegar al usuario las variables que puede combinar, ¿no? Entonces, dependiendo de esas variables, los límites sí van a variar. Sierra, los valores de las variables, tal vez es la pregunta, hasta donde la confidencialidad lo permita. Los de la JEP, sí, hasta ahí. Sí, van a estar disponibles. Sí. ¿Alguien más? ¿Perdón? No sabemos todavía. Vamos a tratar de que sea lo más actual y con la mayor fidelidad posible, pero dependiendo de las capacidades que tengamos, vamos a poder hacerlo. Hola. Bueno, a ver, Eunice. Perdón, sí, Eunice Bañuelos. A mí me encanta esto de que existe una alternativa flexible para muchos fines que podemos tener los usuarios. Sin embargo, me causa una cierta preocupación y controversia en el sentido de que el actual marco que existe de zona metropolitana, bueno, tiene un acuerdo político, hay una planeación que se hace en todo el país y se utilizan los recursos, ¿sí?, a partir de esta. Entonces, me preocuparía el presentarlo como una alternativa, porque creo que a partir de que yo escoja o seleccione y hable de una zona metropolitana y la delimite, puedo llegar a una conclusión distinta a la que está llegando otra persona, ¿no? Entonces, sin duda es interesante y habría que como
como decir, como instituto, como INEGI, como Sistema Nacional de Información, cómo juega una y cómo estaría jugando la otra, ¿no? Porque inclusive el concepto de zona metropolitana o de área metropolitana tendría que involucrarse. Gracias. Sí, aquí, como les decía anteriormente, la cuestión no es decir que una es mejor que la otra, ni que una está reemplazando a la otra, ¿no? La delimitación de INEGI con Conapo Cedesol va a seguir siendo bajo sus criterios y bajo sus cuestiones políticas y de planeación. Eso no va a cambiar, o sea, no tiene nada que ver con la herramienta que nosotros estamos desarrollando. Esta herramienta puede decirse o una alternativa o un complemento para cuestiones mucho más específicas. Entonces, no está tampoco demeritando la otra delimitación, son cuestiones distintas, son proyectos distintos, pero sí pueden complementarse o pueden ser alternativos dependiendo de los objetivos que uno quiera mostrar. Bien, perfecto. Sí, yo creo que, dado que nosotros hicimos la petición, la idea esencialmente es que, en efecto, las necesidades de cada usuario puedan ser satisfechas con la oficialidad que esto le concederá al resultado, ¿no? Hay una delimitación que llamaríamos tal vez oficial, y el resto, al reportarse los resultados, dirán, de acuerdo con mis criterios y con el sistema que INEGI puso a mi disposición, me construí esto, ¿sí? Y aquí mis resultados son tales. Dificultará la comparabilidad con otras zonas metropolitanas, lo entiendo, pero con otras construcciones de zonas metropolitanas. Pero fuera de esto, entiendo que pues permitirá a los usuarios, ¿no?, explotar la información de manera más cercana a sus fines. Esa es la idea. Bien. ¿Alguien más? Si es el caso. Mi nombre es Leonor Paz. Yo participo en el grupo interinstitucional de la delimitación de las zonas metropolitanas. Sí veo que es un ejercicio totalmente diferente, un ejercicio académico. El otro es un ejercicio para el diseño de políticas públicas fundamentalmente, y si bien ha sido, realmente no ha sido muy cuestionado este ejercicio que hacemos entre las tres instituciones, pero yo creo que es importante distinguir en este ejercicio que se hace dos cosas. Uno es la delimitación y otro la caracterización. Tengo la impresión que ustedes están enfocados en la caracterización, de tal manera que yo puedo, con otras variables diferentes, hacer una delimitación dentro de una delimitación que ustedes están planteando como una delimitación general, ¿no? Entonces, desde luego que sí, es difícil la comparabilidad entre las dos zonas, de los dos ejercicios que se pretenden hacer. No van a ser iguales porque los criterios son totalmente diferentes, y uno de los criterios que permanece en esta delimitación que nosotros hacemos es el criterio de política urbana, y eso yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta. En el que ustedes pretenden hacer no estaría presente ese criterio, y entonces eso hace que… ¿Por qué es importante? Porque hay municipios que quedan delimitados dentro de una conurbación física, pero por X o Y circunstancia este municipio no se conurbó. Sin embargo, dadas las condiciones, hay que considerarlo como parte de esa conurbación física, porque de lo contrario ese municipio lo estamos aislando, y eso hace que dentro de la política urbana se preste atención a este municipio y esto se conforme como un todo, que es lo que se pretende para ver cuáles son las necesidades que se tienen en esas zonas, ¿no?
Sí, así es. Los objetivos son distintos, como ya lo hemos mencionado, sirven para diferentes cuestiones, entonces el usuario podrá utilizar cualquiera de las dos dependiendo de lo que esté estudiando y de lo que pretenda hacer, ¿no? Entonces tampoco se contraponen. ¿No? Y de hecho, no se excluye la posibilidad de aplicar el mismo criterio en una construcción como esta. El resultado deberá ser muy parecido o igual, ¿no? No se excluye, pues. Bien, listo, entonces, pues agradecemos mucho a Isela su presentación. Permítanme, por favor. Listo, y Sí, cambiamos gracias. ahora. Ahora damos paso al siguiente proyecto.